Buenos días, amada iglesia, en esta mañana. Bendiciones. Nuevamente estamos en este contacto con la palabra de Dios. Nuevamente venimos a recibir esa palabra saludable que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo. Te damos muchas gracias por este tiempo, por este momento, por ese espacio que tú nos brindas delante de tu presencia en el cual podemos entrar, Señor amado, sin obstáculos, sin barreras, porque el velo se ha quitado a favor nuestro, Señor amado. Se ha quitado ese velo a favor nuestro y podemos entrar al trono de la gracia, Señor amado, y hallar oportuno socorro para nuestra vida. Te damos gracias en esta mañana, los aires a nuestro favor, los vientos a nuestro favor, Señor amado. Atamos, ligamos y reprendemos toda obra del enemigo, principados y potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en todas las regiones celestes, como dice tu palabra, Señor. Y hoy más que nunca, Señor, nos revestimos de poder, nos revestimos de autoridad y de dominio, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque es la autoridad que tú nos has delegado. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, amada iglesia, bienvenida a aquellos que se conectan en esta mañana, que están ahí al pendiente de este ayuno virtual que estamos ejerciendo, que estamos ejecutando en este tiempo. Vamos a ir a la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, en su versículo 39. Hebreos, capítulo 10, en su verso 39. Señor, esta es tu santa palabra, y nosotros tus santos la recibimos y la ponemos por obra, porque dejaremos de ser oidores olvidadizos. Ya no es el tiempo de olvidar, es el tiempo de recordar la palabra, guardarla en el corazón. Dice su palabra: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y como título del mensaje en esta mañana: atrás no es opción, adelante es tu llamado. Atrás no es opción, adelante es tu llamado. Y como vemos en la palabra, nosotros somos de los que no retrocedemos. Y durante tiempos de grandes pruebas, podemos sentir la presencia de Dios con claridad y encontrar ayuda de creyentes que nunca hubiéramos pensado que nos ayudaría. Así nos ha pasado muchas veces. Recibimos esa ayuda, recibimos ese auxilio, recibimos ese favor de personas de las cuales menos esperamos algo, de las cuales menos pensamos que vayan a estar a favor nuestro. Pero así es la obra de Dios y así es como quiere Dios. Entonces vemos que el saber que Jesucristo está con nosotros en cada paso del camino en diferentes procesos, sin desfallecer, esperando su próximo regreso para poner fin a todo dolor. ¿Qué necesitamos? ¿Qué estamos esperando? Su próximo regreso. Por eso lo dice la palabra, sino de los que tienen fe para preservación. Aquí no dice de su casa, ni de su carro, ni de su cuerpo. No, aquí dice para preservación del alma. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Estamos esperando su próximo regreso, para que con ese próximo regreso se le dé fin a todo dolor, a toda tristeza, a toda angustia. Este fin o esta espera que estamos teniendo nos ayuda a creer en nuestra fe, en nuestra relación con Él. Nos ayuda a aumentar más esa fe y a creer más en Él. Mire lo que dice el libro de Romanos, por favor. Capítulo número 5, Romanos capítulo 5, en su versículo número 3 al 5. Entonces dice su palabra. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, que hay que darle gloria a Dios, ¿cierto? No, hay satisfacción, hay respuesta. ¿Qué es recibir la gloria? Es recibir una respuesta, es recibir un apoyo, es recibir algo de parte de Dios, ¿cierto? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo, murió por los impíos. ¿Qué vemos nosotros? Que atrás no es opción. Ya no podemos retroceder. Ya no es tiempo de retroceder. No es tiempo de devolvernos. Como el Señor lo dice, cuando aquellas cosas sucedan, no retroceda por su capa, sino que subamos a nuestra azotea. Todo el tiempo necesitamos estar sobre y no debajo. Y adelante es tu llamado. Seguiremos adelante. Por eso el Señor en el libro de los Hebreos es muy claro. Para preservación. ¿Qué se hacía en la antigüedad cuando no había neveras? Se salaba los alimentos, se guardaban, se congelaban. ¿Cierto que sí? O sea, no había nevera, pero me refiero en el sentido, había una manera de preservar los alimentos. ¿Cierto? Se ponían a secar, se salaba la carne. Y esa era la manera de preservación. ¿Cierto? Ahora, ¿qué nos está hablando el Señor? ¿Cómo nosotros podemos preservar nuestra alma? No retrocediendo. Porque el que retrocede, dice el Señor, más adelante lo vamos a ver, no agradará a mi alma. Nuestro llamado, nuestra meta está adelante. Nuestra finalidad es adelante y no atrás. Somos cabeza y no cola. Estamos por encima y no por debajo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la paciencia produce paciencia. La esperanza, la paciencia que no avergüenza. Nos decía el libro de Romanos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, tiempos de dificultad, tiempos de situaciones adversas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ayer el Señor nos hablaba de la paciencia. Dice, y la paciencia prueba. Porque ¿qué es la paciencia? Es una prueba en sí. Es saber esperar, soportar, aguantar. Y la prueba esperanza. Es una victoria silenciosa. ¿Sabía que la esperanza es una victoria silenciosa? Porque sabemos que hay algo, sabemos que va a venir. Es una victoria, pero está silenciosa. Y en el momento que se dé, en el momento que se produzca, amados, por eso es que glorificamos y exaltamos el nombre de Dios. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque es una victoria silenciosa. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, lo que debemos mostrar mediante la tolerancia y el equilibrio es que nuestra fe es verdadera. Tolerancia y equilibrio, nivel, ¿cierto? Es verdadera. La fe significa depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, pero también significa esperar lo que hará en nuestro favor en el presente y en el futuro. Gálatas capítulo 3, por favor, sin perder Hebreos, Gálatas capítulo 3, en su versículo número 11. Entonces, ¿qué dice Gálatas capítulo 3? En su versículo 11, dice el Señor, aleluya, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, estamos viendo que lo que debemos mostrar mediante la tolerancia y el equilibrio de este tiempo es que nuestra fe sea verdadera. Dios, a través de esta palabra y en esta mañana, nos está enseñando a ¿qué? A madurar. Nos está enseñando a madurar. Porque ya que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando uno de verdad madura, aprende a amar. Cuando es inmaduro, ama, pero no de la manera que debe amar. Por eso cuando el Señor en la palabra nos habla en el libro de Corintios, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es fantasioso, no busca lo suyo. Y todas esas cosas que nos habla con respecto al amor, es porque ha alcanzado madurez. Porque hemos alcanzado madurez.
porque hemos aprendido, como dice la palabra, a soportar. Entonces, atrás no es opción. Ya no tengo que ser ese inmaduro, ¿cierto? En un tiempo era leche, hoy es vianda, hoy es un alimento sólido, es un alimento constante, pero es un alimento que produzca un efecto, que haga un efecto de alimentación, de nutrición en cada uno de los cuerpos. Y si yo me estoy refiriendo, le estoy hablando en el ámbito espiritual, como es obviamente también en el ámbito físico, ¿cierto que sí? Cuando uno toma, por ejemplo, que le hacen el remedio cuando uno es niño, que la remolacha con la mora, que bueno, a algunos no les gusta, sí, pues, pero de todas maneras, ¿qué hace eso? Eso fortifica, eso fortalece el sistema inmunológico, pero también da glóbulos blancos y glóbulos rojos. Entonces, es lo que quiero enseñar en esta mañana, es que cuando uno madura, es porque se ha perfeccionado el amor, ¿cierto? Y ahí es donde Dios ve que nosotros somos capaces de echar fuera el temor. Vamos a ver como primer punto, es no pierdas la creencia y la convicción. Palabras más, palabras menos, no pierdas la confianza. No es el tiempo de dudar después de haber recorrido grande trayecto. No es el tiempo de dudar después de haber recorrido tanto tiempo. La pregunta es, ¿cuántos años tienes de evangelio? ¿Cuántos años llevas caminando? ¿Por cuántas pruebas, por cuántas luchas, dificultades, circunstancias, necesidades hemos pasado? No es tiempo de dudar. Por eso el Señor nos insta cada día más y nos dice que no se pierda el primer amor, que no se pierda ese fuego, que no se pierda esa potencia, que no se pierda ese ánimo, porque todo ello, pues a medida que pasan los días se va perdiendo. De hecho, literalmente dice que el amor de muchos se ha enfriado, y hemos visto que el amor de algunos se ha enfriado, pero que no sea con nosotros, como dice la palabra, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Vamos a ver en Hebreos 10, ahí mismo donde estamos, casi no vamos a salir. Entonces, el primer punto es no pierdas la creencia y la convicción. No se puede perder esas creencias que hemos recibido, eso que hemos vivido. ¿Por qué creemos? Porque hemos vivido algo. ¿Por qué se cree? Porque hemos pasado por algo y hemos visto respuesta. Por eso se cree. ¿Y qué es la convicción? Es esa seguridad de que yo he pedido algo, de que yo he querido algo y el Señor ha sido favorable en mi vida. Ha sido esa ayuda, ese estandarte en nuestra vida. Hebreos 10, 32 al 33, que dice su palabra. Dice el Señor, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis vituperados, fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Vuelvo y lo leo. Dice el 32, pero traed a la memoria los días pasados. Aquí sí nos invita a recordar. Dice, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, conocidos de la verdad, sostuvisteis gran combate de padecimientos. La verdad, amados hermanos, como se dice de verdad, el dicho folclórico o muy común es que la verdad duele. Y sí, amados hermanos, la verdad ha traído esas situaciones. Por una parte, ciertamente hay una convicción de verdad. Con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces, ¿qué nos dice el Señor ante todas estas palabras? Que no pierda la creencia y la convicción. ¿Qué vemos ahí? Que recordemos todas las dificultades por las que hayamos pasado al principio. Todas aquellas que hoy sí nos dice, recuerde. ¿Por qué? Porque en este momento ellas son las que nos hicieron superar, ellas son las que nos hicieron estar, que no desmayemos y que estemos adelante del llamado. Cuando aceptamos la buena noticia, o sea, la noticia del Señor, y a pesar de ello, nunca dejamos de confiar, ¿cierto que sí? A algunos de nosotros, los enemigos de la fe nos insultaron, familia, hermanos, conocidos, vecinos. A otros maltrataron delante de la gente, porque hemos conocido casos donde de pronto el compañero de la pareja le golpeaba, le maltrataba por el evangelio. Y en otras ocasiones sufrimos con quienes eran tratados así de mal,
Cuando venían a nosotros decían, ay, mire, yo estoy sufriendo por esta situación, porque desde que me convertí, eso, ¿cierto? Con vituperios, con palabras bruscas, con palabras hostiles, pero eso es lo que el Señor nos quiere. Recordemos, por eso nos dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, recibido el mensaje de la verdad, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Para algunos, nuestra conversión era como una actitud de un loco. Porque, hermano, cuando nos convertimos fue radical, ¿cierto que sí? Pero para Dios somos los más cuerdos. Para nuestra familia los más locos, pero para Dios los más cuerdos. ¿Y dónde está eso? Segunda de Corintios, capítulo 5, en su versículo 13. Vamos a confirmar la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, en su versículo número 13. Entonces dice la palabra. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Entonces, ¿qué vemos ahí? Es allí donde el apóstol Pablo dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Qué significa locos para Dios? Los demás pensaban que Pablo había perdido el juicio por su gran pasión al predicar el evangelio. Imagínense nomás eso. Él respondía que esta locura era por su entrega total a Dios. Y cuando nos entregamos de totalidad, sí, de verdad, amados hermanos, cambiamos, derribamos, quitamos, botamos, echamos fuera muchas cosas. Entonces, claro, ya se volvieron locos, ya quitaron la imagen, ya quitaron aquello, ya tumbaron lo otro, ya no se ponen esto, ya se ponen aquello. Entonces, parecíamos para ellos locos. Cuerdos para ustedes o cuerdos para vosotros, que es lo que dice la palabra, es que cuando actuaba con calma y prudencia, lo hacía para comunicarse bien con la gente y ayudarles a entender la fe. Entonces, cuerdos para ustedes es cuando actuábamos con esa calma, con esa tranquilidad. Pero usted ya ni habla, pero usted ya ni se defiende. Pero, ¿qué le está pasando? ¿Qué le hicieron? ¿Le lavaron el cerebro? Es lo que, por lo general, es lo que le decían a uno, ¿cierto? Pero vayamos al libro de los Hebreos, en el verso 35 y 36. 35 y 36. Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, no pierdas tu creencia, lo que hemos creído, y no pierdas tu convicción. No perdamos la confianza. ¿En qué hemos creído? ¿En cuál ha sido nuestra convicción para seguir adelante? No es la convicción de mi vecino o en el caso de nosotros como pareja, la de él, yo me convencí por la de él, no. Cada uno tiene un convencimiento de la palabra porque ha vivido diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces, en estos pasajes bíblicos, en estas porciones bíblicas que nos encuentra Hebreos, vemos el interés arraigado del autor. No sabemos si el autor es anónimo, pero pues se le adjudica a Pablo, e inspirado por Dios para animarnos. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es nuestro interés? Amados, atrás no es opción. ¿Cuál es nuestro interés? Me duele todavía haber dejado del mundo aquello. Pienso todavía en los tiempos que fui, en los tiempos que hice, en los tiempos que yo hacía. No. Atrás no es opción. Nada. Atrás no es nuestra opción. Porque, amados hermanos, adelante es donde está el llamado. Adelante es donde está la bendición. Adelante es donde está la salvación. Entonces, nosotros, amados hermanos, somos inspirados por la palabra, somos inspirados por la verdad, a no abandonar la fe en tiempos de hostigamientos. Hoy hay hostigamiento, aunque no sea en muchos países, sí, de pronto en nosotros tampoco hemos tenido un hostigamiento muy fuerte que digamos, pero tuvimos años donde nos tocaba orar. Hicimos convocatoria a nivel nacional como iglesias para orar, porque habían decretos, habían actas, ¿cierto? Como dice el libro de Daniel, decretos y actas contrarias. Eso es hostigamiento. En este tiempo, ¿qué hay? Acoso de este tiempo. ¿Qué hay en este momento? Influencias de todos los frentes, tanto visuales como auditivas. Hay
mucha influencia. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué dice la palabra? Verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cierto? Nuestra confianza es Dios y de verdad que a través de ella Dios nos ayudará. Si seguimos confiando en Dios, Dios nos ayudará. Porque una cosa es lo que piensa Satanás, pero otra muy distinta es cómo actúa Dios a favor nuestro. El enemigo pone obstáculos, el enemigo pone barreras, ¿cierto que sí? Nosotros podemos ver a través de la palabra cómo incitaba. Dice literalmente, creo que es en el último libro de Samuel, no me acuerdo bien, amados hermanos, donde dice que incitó a David, literalmente incitó a David a hacer el censo. Y vinieron los colaboradores de David, mi Señor, si usted le pidiera a Dios, Él le añadiría, no es necesario que haga censo. Hasta, mire, estaban en ese momento, estaban más espirituales, estaban más atentos los colaboradores de David que el mismo David. ¿Y qué sucede con la incitación que hizo el enemigo hacia David? Hubieron 3 sentencias de parte del profeta. Y como en la primera, volvió y dijo en la segunda, mejor es que Dios me corrija y no que me corrijan los hombres. Entonces, ¿qué podemos ahí? Tenemos que tener esa firmeza. Todas las cosas influencian. Todas las cosas están influenciando, pero yo no me dejaré llevar por ninguna de ellas. Entonces, como nuestra confianza es Dios y a través de ella Dios nos va a ayudar, nosotros no podemos dejar que el enemigo tome ventaja. Sí, a veces le damos ventaja al enemigo, o no solamente al enemigo, no hablemos solamente, le damos ventaja a nuestra carne, le damos ventaja a nuestros pensamientos, a nuestras debilidades, a nuestras flaquezas, y ahí pues la confianza se está perdiendo. ¿Qué podemos ver? Que la obra nadie la puede detener. El enemigo pensará, actuará pidiéndole permiso siempre a Dios. Lo que Dios ha determinado para nosotros, eso se cumple. Por encima de o más allá de toda adversidad, circunstancia, toda adversidad negativa y toda circunstancia que aparezca o que se muestre como desafiante. La obra de Dios nadie la detiene, nadie. Se ha peleado por la palabra, se ha querido quemar la Biblia en tiempos antiguos, se esconde, muchas cosas, pero la obra de Dios absolutamente nadie la detiene. ¿Por qué? Porque hay un llamamiento a salvación de todas las almas, de restauración y de vida eterna. Vamos a ver como segundo punto, ignorar a Dios debilita la confianza. Ignorar. ¿Cómo puedo yo estar ignorando a Dios? Pero yo no lo ignoro, pero Dios me habla y yo esto, pero hay momentos en que ignoramos a Dios, amado hermano. ¿Cómo lo hacemos? Por eso vamos a ver en la palabra que no podemos ignorar. Ignorar a Dios debilita la confianza. Salmo 78. Salmo 78. Entonces necesitamos no ignorar a Dios. No hacer esa obediencia parcial, sino es total. El Señor en el libro en una de las epístolas de Pablo, Él dice, y te entregó hasta lo sumo. Su obediencia fue hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Salmo 78 en su versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Les habla del antiguo y del nuevo. Jacob es el antiguo hombre y Israel es el nuevo. Entonces vemos los dos tiempos. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, Dios, conociendo los tiempos peligrosos, desde tiempos antiguos fijó una ley permanente para su pueblo y para hoy nosotros los convertidos, para que a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones
que todavía no habían nacido. Y mire hace cuánto fue este salmo, ¿cierto?, de Asaf, y mire hoy cómo se está viviendo. Nuestras generaciones están hoy conociendo a Dios. Nosotros conocimos a Dios. Mi generación conoció a Dios. Y por nuestra generación que conocimos a Dios, o por nosotros como padres que conocimos a Dios, nuestras generaciones conocieron a Dios. Entonces la palabra sí o sí se cumple. ¿Qué quiere el Señor? Que no ignoremos a Dios. Y menos su palabra, menos lo que dice. Porque cuando ignoramos a Dios, se debilita la confianza. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Que así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Hay mandamientos, hay ordenanzas, hay estatutos, hay leyes, hay cosas, amados hermanos, por las cuales tenemos que obedecerle a Dios y tenemos que hacerlo, ¿cierto? Jeremías, miren lo que dice Jeremías, capítulo 17, Espíritu Santo, Jeremías, capítulo 17. Entonces estamos viendo las dos condiciones. Cuando no ignoramos a Dios, sino que traemos la palabra, la enseñamos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, como dice su palabra. Pero también vamos a ver cuando se ignora la palabra. Entonces Jeremías 17 en su versículo número 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8. Porque será plantado como árbol, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que aquí se contrastan dos tipos de personas. La palabra nos lo enseña, ¿cierto? Versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, aquí en estos dos versículos, tanto el 5 como el 7, encontramos dos tipos de personas. Primero, los que confían en el ser humano, del versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Versículo 7. Y los que confían en Dios. Entonces ahí está ese contraste entre los unos y los otros. En el Antiguo Testamento, Judá, para este tiempo, para este momento que Jeremías escribe esta palabra, Judá confiaba en diferentes tipos de dioses. Entonces confiaba en los dioses que hicieron sus antepasados. Confiaban en las alianzas militares, ¿cierto que sí? Y no en Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Por lo que fueron áridos y sin fruto. Entonces fue un Judá, en el tiempo de Jeremías fue un Judá muy árido. ¿Por qué árido? Porque el Señor desde el principio del llamado Jeremías le dijo, te mandaré o te enviaré a nación de dura cerviz. Era una condición durísima. Un corazón duro, es una cosa impresionante, hermano. Porque ve razones, ve circunstancias, ve momentos de la ayuda, del favor, pero se cierra tanto que no lo cree lo que ve. Entonces ya lo que ve es como si nada. Es durísimo. ¿Y qué vemos en la palabra? O qué nos quiere enseñar el Señor. El otro contraste, que es del versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero entonces determina en el versículo 8 cómo serán sus características de aquel hombre que confía en Dios. Entonces siempre está fructífero. Siempre produce. Aunque vengan desiertos, porque dice en su sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará. Pueden venir esos tiempos de desierto, pueden venir esos tiempos de soledad, de aislamiento, llamémoslo de pronto de una manera diferente, ni dejará de dar fruto, ni siquiera en esos tiempos dejará de dar fruto. Entonces vemos el contraste entre los dos tipos de personas, pero no podemos ignorar a Dios porque se debilita la confianza. Entonces, ahí que estamos viendo, por los que fueron áridos, dice aquí, en contraste a los que confiamos en el Señor, floreceremos como árboles plantados junto al agua. Eso está en el Salmo 1. ¿Cierto? Y ya desde el versículo 17 de Jeremías, el versículo 8 nos lo está confirmando. O sea que cuando nosotros de verdad, en la intención nuestra, en medio de toda situación,
seguimos buscando a Dios, queremos esa ayuda, ese favor, queremos estar ahí en su presencia, verdad que nos fortalecemos en el Señor. Y aún en tiempos de sequía, fructificaremos y no nos fatigaremos. En tiempos difíciles, quienes confían en el ser humano se empobrecerán y serán débiles espiritualmente, así que no tendrán fuerzas a las que recurrir. Mire lo que dice el versículo 6 de los que confían en el hombre. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Imagínense eso, amados hermanos. ¿Cuál será la condición de aquel que ignora a Dios? No se puede creer que por ignorar a Dios vendrán tiempos mejores. De pronto algunas personas de pronto estarán cosechando lo que hace mucho tiempo sembraron, ¿cierto? Estarán cosechando lo que hace mucho tiempo sembraron. Pero si sigue la ignorancia a Dios, lo que el hombre siembra, eso recogerá. Quienes confiamos en el Señor, tendremos abundante fortaleza, no solo para las necesidades, sino para ayudar a los demás. Aún seremos como un canal de bendición para Dios, ¿cierto? Para que otros sean bendecidos por parte de Dios. Y el corazón de Dios quiere que abramos las despensas para ser llenos. Dios quiere abrir su corazón, Dios quiere abrir sus despensas, Dios quiere bendecirnos. Por eso el Señor nos dice, no seas escasa, oh hija de Jerusalén, corre tus estados, levántate y te alumbrará Cristo. Entonces todas esas cosas es que no ignoremos, amado hermano, no ignoremos a Dios para que no vengan debilidades. Vamos a ver que sin firmeza no hay herencia. Algo que Dios demanda de nosotros es firmeza. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 10. Esa es nuestro cita bíblica base. En su versículo 37 al 38. Porque aún un poquito, cuando habla de un poquito, uno dice, uy Señor, que sea de verdad un poquito lo que falte. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, sin firmeza no hay herencia. Las dos condiciones que nos trae esto. Por eso el Señor nos decía en el título, amados hermanos, que atrás no es opción. Mirar atrás, volver atrás, no es opción. Adelante es el llamado. Adelante es donde está la victoria. El reino pertenece a los que permanecemos firmes. ¿Cierto que sí? Firmes, el Señor nos quiere firmes, constantes, dedicados, nos consagremos, tratemos de buscar esa perfección que Dios demanda. Pero ¿cómo buscamos esa perfección y esa santidad? Pues porque el Espíritu Santo nos convence de justicia si estamos actuando bien, de juicio, porque sabemos que si nuestras obras traerán a juicio muchas cosas, y de pecado. Entonces necesitamos entender eso, necesitamos entender que la firmeza demanda muchas cosas, amado hermano. El estar firme es estar bien fortalecido. El que un árbol esté firme, o que cuando vengan los vientos, cuando vengan los tiempos de pronto que se está de escasez de lluvias, necesita estar bien arraigado, necesita tener una buena raíz. ¿Qué significa que el árbol tenga buena raíz, que esté firme de la tierra hacia arriba, que su tronco es porque tiene una buena base? Entonces tiene un buen cimiento, tiene unas buenas raíces. Así mismo es para nosotros. Si nosotros hoy estamos firmes, si nosotros hoy estamos bien levantados, sí, vuelvo y le repito, tenemos flaquezas y todo eso, pero estamos firmes en la fe, estamos firmes en la convicción. No hemos ignorado a Dios. Esperemos la herencia. Ahora, la herencia no es de pronto solamente aquí algo material, no es de pronto aquí algo que estamos anhelando. No, la herencia es el reino de los cielos. Esa es nuestra herencia. Dios nos quiere, es en el reino de los cielos. La meta final, como dice aquí, adelante es tu llamado. La meta final de todo esto es que estemos con Cristo por toda la eternidad.
Entonces necesitamos seguir, pero vuelvo y le repito, sin firmeza no hay herencia. Nosotros hemos visto videos de personas que son arriesgadísimas, que toman esas grabaciones de los huracanes, de esos y vemos cómo ese viento sopla, cómo se ven esas imágenes, amado hermano, donde de verdad esos árboles se voltean, esas palmeras y ¡fium! Vuelven y quedan en pie. Tremendo, tremendo, porque su cimentación de esa raíz de ese árbol es fuerte. Y así nos quiere Dios, que estemos firmes, porque sin firmeza no hay herencia. O sea, no hay recompensa. No hay decir, Señor, ¿cuál es mi heredad? No es decir, ven, siéntate conmigo, ven, estate a mi derecha. No es que nos vista con vestiduras de salvación, que nos siente en esa mesa que Él tiene preparada para nosotros y nos coloque ese anillo que ya tiene preparado para nosotros. Porque nos vestiremos con vestiduras blancas, vestiduras de salvación. Amén. No retrocedas. El reino es para los que vencemos. El reino es para los que vencen. Por eso, atrás no es opcional. No es nuestra opción. No podemos andar como cobardes. La voluntad de Dios es que sigamos adelante. El que obedece y se somete es porque ya ha trabajado en un nivel de madurez más alto. El que obedece y se somete es porque ya ha trabajado un nivel de madurez más alto. Y como conclusión, amados hermanos, quiero que vayamos al mismo libro de los Hebreos, capítulo 3, en su versículo número 14. Hebreos capítulo 3, en su verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Vuelvo y lo leo. Porque somos hechos, ¿quién nos hizo a nosotros? Participantes de Cristo, nombres escritos en el libro de la vida. Porque somos hechos participantes, nombres escritos en el libro de la vida, llamados a salvación, justificación, redención. Y dice la palabra, con tal que retengamos, ese con tal depende de mí, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, lo que creímos. Y no basta comenzar con Cristo, debemos retener firmes nuestra confianza. No basta comenzar con Cristo, debemos permanecer firmes hasta el final, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que no vayamos a caer, que no vayamos a debilitarnos, que no vayamos a traer sutilezas, que no vayamos a darle prioridad a la carne más que al espíritu. No nos dejemos convencer en este mismo tiempo por las obras de la carne, sino que el espíritu nos ayude a vencer. La fe verdadera no solo se demuestra en cómo empezamos, sino en cómo terminamos. La palabra en el libro de Eclesiastés dice que lo mejor del negocio es el final del negocio, es lo mejor que el principio. Asimismo, vuelvo y le repito, la fe verdadera no solo se demuestra es cómo empezamos, sino cómo es que terminamos. Y la firmeza de hoy, que tengamos nosotros hoy, demuestra nuestra fe en Cristo, si es verdadera o no. Repito el versículo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No retrocedas, no abandones, no sueltes tu confianza. Permanezcamos firmes en Cristo hasta el final. Padre amado, bendito Dios, en esta mañana te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra. Atrás no es opción, no es opcional, Señor. No es para nosotros opciones de retroceder, de volvernos atrás, de mirar el arado, Señor amado. Porque el que vuelve su ojo atrás, el que su mano se quiere debilitar hacia atrás, Señor amado, no es digno de ti, dice tu palabra. Señor, guárdanos. No permitas que la cizaña, Señor, que crece juntamente con el trigo, haga mella en nuestro corazón, Señor amado. Esa cizaña, todo eso que estamos viendo, Señor amado, lo que nos enseñabas en esta mañana, Padre de la gloria.
que en medio de esas dificultades, Señor, toda adversidad, toda circunstancia negativa, todas esas influencias que estamos teniendo, Señor, porque hay influencias auditivas, hay influencias visuales, todo eso no nos haga caer, Señor amado, no nos haga retroceder. No retrocederemos, Señor. Nuestro llamado está adelante, nuestro llamado, Señor amado, está para esa salvación y esa vida eterna, Señor. Queremos ver ese reino de gloria. Padre, en este último tiempo, más que vencedores, como lo dijo Pablo, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos, Dios de la gloria, retener firmes esa confianza, porque si no hay firmeza, ¿cómo vamos a heredar? ¿Cómo se le puede dar a un niño una herencia si no está firme mentalmente, si no está firme y no está capacitado, Señor amado, por la edad a llevar una herencia? Y si de la misma manera nosotros no somos, Señor amado, maduros en el Señor, somos, Señor del cielo, bien espirituales, ¿cómo se nos puede entregar una herencia eterna, Padre de la gloria? En esta mañana te damos gracias, bendito Dios. Fortalece nuestra vida, ayúdanos, Señor, fortalécenos, firmeza en el cimiento, en los fundamentos que hemos adquirido, en la palabra, firmeza en la fe, firmeza en el amor, firmeza, Señor amado, en el dominio propio, firmeza, Padre de la gloria, en la convicción que tenemos, como decías tu palabra, Señor. Bendito el varón que confía en Jehová, Señor amado. Benditos somos cuando ponemos nuestra confianza en ti, Señor, doblemente bendecidos. Te damos gracias en esta mañana. Padre, remunérale al pueblo, recompénsale su fuerza, su ánimo, recompénsale su firmeza, Señor amado. Si hay debilidades y flaquezas, Señor, que esta sea la mañana, que esta sea el momento para que tú nos levantes con poder y gloria, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Damos gracias por la iglesia, damos gracias por el pueblo, por los que toman esa firme convicción, Señor amado, y este convencimiento, Padre, para recibir tu palabra y creer y caminar y no quedarnos estancados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por estos tiempos, por estos momentos. Recibimos lo que hemos pedido, recibimos, Señor amado, lo que nos viene de parte tuya, porque hay proyectos tuyos que todavía no se han hecho carne ni se han cumplido en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Iglesia amada, vamos a recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibimos la bendición espiritual, física, económica y material, porque está la herencia de los que permanecemos firmes en el Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Nos veremos mañana a nuestro encuentro de escuela dominical. Bendiciones.